Dios les bendiga a cada uno en este día, esperando y deseando pues que la paz del Señor esté en cada corazón el día de hoy y agradecidos con el Señor pues por una vez darnos vida, respirar y sobre todo el poder seguir compartiendo y aprendiendo de su palabra. Y vamos a compartir y aprender lo que estábamos hablando del capítulo de Hechos 15, capítulo 15 del libro de Hechos. Continuando con esta enseñanza y que sea el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos enseñe sobre lo que el capítulo 15 del libro de Hechos, del versículo 1 al versículo 5, nos quiere enseñar el día de hoy. Pero antes de eso vamos a orar pidiéndole la dirección y la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Padre amado, en esta hora te damos gracias una vez más por la bendición y el privilegio, Señor, que nos permite, Señor, el poder compartir tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, que es vida y esperanza, y que a través, Señor, de la enseñanza que el Espíritu Santo nos quiere dar, Señor, nuestros corazones puedan ser redarguidos y aprender de ella lo que tú estás hablando a nuestras vidas el día de hoy. Disponemos, Señor, nuestro corazón para ser enseñable y que sea tu Espíritu Santo hablado a nuestra vida, Señor, como lo hace cada día al leer y meditar en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo 14 habíamos estado aprendiendo de cómo Pablo, pues como Bernabé, pues habían sido encomendados, ¿verdad? Para llevar el evangelio de salvación y habían pasado por muchas ciudades. En una de ellas sabemos que el apóstol Pablo fue, como dice, apedreado, dado por muerto, y como el Espíritu lo levantó, ¿verdad? Y siguió predicando y pasó por muchas ciudades, y él como hablaba pues de las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, ¿verdad? Y sabemos que se había quedado mucho tiempo en Antioquía, ¿verdad? Pero ahora vemos que sucede algo en el capítulo de Hechos 15. Y el tema que tiene dice el concilio en Jerusalén. Y dice así, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo, decía. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué estaba pasando? Habían unos que habían creído, porque dice ahí, habían algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos. Entonces nos está hablando de personas que habían creído, quizás judaizantes y que habían creído en Jesús, ¿verdad? Pero aparte de eso, estos estaban enseñando que no solamente necesitaban creer en Jesús como el Mesías, sino estaban agregando que era la circuncisión, aquel rito que ellos tenían cuando estaba Moisés, y que conforme a la ley de Moisés, para que pudieran ser salvos. Entonces, al escuchar Pedro y Pablo, y Bernabé, se da esa discusión. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé
predicaban el evangelio auténtico, el evangelio verdadero, el que es solamente por la fe. Nada más por la fe. No se trataba de agregar algo que estuvo antes, ni de agregar algo más. No se trataba, sino que solamente era por la fe. Entonces, ellos estaban diciéndole, por decir así, a los gentiles que ellos necesitaban también ser circuncidados, que no solamente era haber creído en Jesús como el Mesías, como el Salvador, como aquel que los había salvado, sino que también después de haber creído en Jesús, estas personas gentiles tenían que circuncidarse, tenían que hacer lo que es conforme, como dice el rito de Moisés, para ser salvo. Y eso en Pablo y en Bernabé tenía que ser resuelto. ¿Por qué? Porque se estaba enseñando mal lo que era el evangelio de salvación. Y ellos no iban a permitir que eso continuara. Y es por eso cuando dice que se levanta una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Con quienes? Con los que habían llegado de Judea y estaban enseñando eso, ¿verdad? Entonces debían de resolver ¿con qué? Con la verdad. Que a los gentiles que habían recibido la salvación por medio de la fe no tenían que agregarle nada. Y es por eso que la manera de resolver es con la verdad. Y sabemos que eso hizo de que ellos se dirigieran a Jerusalén. Y por eso que dice que Pablo y Bernabé van para Jerusalén y algunos otros de ellos, dice, y a los apóstoles y a los ancianos para tratar que este asunto, esa cuestión. Entonces dice de que mientras ellos iban para allá, dice de que habiendo sido encaminados por la iglesia, y me llama la atención porque cuando dice encaminados por la iglesia, quiere decir que Pablo, Bernabé, como cada uno de estos hombres que Dios levantó, no hacían nada por su propia cuenta. Todo era dirigido de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ponía y todo era bajo la supervisión de la iglesia. O sea, no se levantaban ellos y decían, yo voy para allá. No, todo era en un orden. Podemos ver que había un orden. Entonces dice que cuando pasaron por ciudades como Fenicia y Samaria, dice de que ellos contaban, dice, la conversión de los gentiles y eso causaba gozo, dice. O sea, ellos estaban contando como también los gentiles habían recibido esa salvación. Y por eso decía en el versículo del anterior, del 14, 27, que como Dios se había abierto la puerta de la fe para los gentiles. Entonces, cuando Pablo y Bernabé contaban las cosas que Jesús estaba haciendo a través de ellos, ¿verdad? Causaba gozo. ¿Por qué? Porque podían mirar la conversión. ¿Qué quiere decir? Que estaban viniendo, los gentiles estaban viniendo con un corazón arrepentido y reconociendo a Jesús como el único Señor y Salvador y el que perdonaba sus pecados. Y eso daba gozo en aquellos hombres que escuchaban el testimonio de lo que Pablo y Bernabé decían cuando pasaron por Fenicia y por Samaria, ¿verdad? Y eso causaba gozo. Y eso pasa en nuestras vidas. En nuestras vidas hay gozo cuando una persona reconoce a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Reconoce que es la única persona que puede perdonar sus pecados. Reconoce la deidad de Jesús, que Jesús fue 100% hombre, pero que también es el 100% Dios. El mismo Dios se encarnó y vino en forma humana y caminó en esta tierra y ahora está sentado a la derecha del Padre después de haber hecho toda esa obra redentora del sacrificio. Jesucristo no es una deidad más para agregarla a otro santo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces dice que los hermanos, dice hermanos porque está hablando creyentes que estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir de que solamente en Jesús
está todo lo que Dios nos quiere dar. Entonces ellos se llenaban de gozo de que estaba viendo cómo estaban siendo salvos también los gentiles, ya no solamente el pueblo judío, sino los gentiles. Y dice que y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, ellos daban testimonio de lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? De lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo con ellos, ¿verdad? Lo que había hecho con ellos. Y ahora dice, pero algunos de la secta, y vuelve a caer el mismo problema, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, estos habían creído en Jesús como el Mesías, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, estos hombres estaban diciendo que no solamente bastaba con que creyeran por medio de la fe en Jesús como el Mesías, el Salvador, el Redentor, el que iba a salvar a la humanidad de los pecados, sino que también era necesario que ahora que agregaran aquello que en un tiempo antes de que Jesús viniera se hiciera, que era la circuncisión, y que era mandarles a que guardaran la ley de Moisés. O sea, ellos querían agregar esto. ¿A quiénes? A los gentiles que se estaban convirtiendo. Y esto ocasionó que Pablo y Bernabé tuvieran lo que era una contienda, una discusión. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban que se siguiera predicando el verdadero evangelio, el evangelio auténtico, el evangelio que es por la fe y nada más por la fe. Cuando una persona pone su esperanza, su confianza y viene con ese corazón arrepentido, que ha creído que necesita a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, que Él es el Mesías anunciado, como el pueblo de judío sabe de que necesitaban de un Mesías, pero no lo reconocieron, pero hubo otro pueblo que lo reconoció y eso somos nosotros. Ahora entonces, cuando una persona reconoce eso y es por medio de la fe, ya sus pecados son perdonados. Pero estos hombres sí habían creído en Jesús como el Mesías, pero querían agregar algo más. La salvación que Jesús nos está ofreciendo hasta el día de hoy, porque hay muchos que no lo han recibido, es solamente por medio de la fe. Por medio de la fe en su obra redentora, que Él fue a la cruz para morir por nosotros, para tomar nuestro lugar, para que a través de su sangre nuestros pecados sean perdonados. Los judíos que querían agregarle a los gentiles que se circuncidaran y que también guardaran la ley de Moisés, para que pudieran ser salvos. Y la palabra de Dios no nos enseña por ningún lado que debemos hacer obras para ser salvos. La única obra que es aceptable es la que Cristo hizo por nosotros, el ir a la cruz y tomar nuestro lugar. Y eso se recibe por fe, porque la salvación es por gracia. Para nosotros ha sido gratuita, pero para el Hijo de Dios costó entregar su vida y lo hizo por amor. Así de que hasta aquí voy a dejar lo que estamos aprendiendo en el capítulo de Hechos 15, del 1 al 6. Vamos el día de mañana a seguir aprendiendo qué pasó, por qué Pablo y Bernabé como decía, urgentemente arreglar esta situación, porque corría peligro que se transversara, se cambiara, se le agregara al evangelio verdadero, y es por medio de la fe. Y quizás el día de hoy en muchos lugares se predica que se debe de hacer una cosa o que se debe hacer otra, y no es así. La única manera de recibir la salvación y el perdón de los pecados es poniendo nuestra confianza y nuestra mirada y creyendo y recibiendo a Jesús como el Señor de cada vida.
Si tú aún no has recibido a Jesús, si tú no has creído aún en Jesús como el único Señor y suficiente Salvador, este día yo te invito que a través de una oración tú lo puedas recibir, tú puedas creer en esa obra redentora. Pero cuando tú crees en Jesús como el único y suficiente Salvador, no es para que vengas tú y creas y digas, sí, yo creo en Jesús, creo que es el Hijo de Dios, creo que resucitó de los muertos, creo que su sangre derramada ha perdonado mis pecados, creo todo eso, pero tú sigues después agregándolo a otros santos o agregándolo a otro tipo de salvación. Entonces todavía no has entendido lo que es el verdadero evangelio. Porque cuando Cristo llega a tu vida, tú te das cuenta que por medio del Espíritu Santo que te convence, te das cuenta que tú no necesitas a nadie más ni hacer nada más que creer, recibirlo y dejarte guiar por el Espíritu Santo. Así que una oración es basta y suficiente para que puedas decirle, Señor Jesús, en esta hora reconozco, Señor, que tú fuiste a una cruz a morir por mis pecados. Reconozco, Señor, que tú tenías que, Señor, venir a este mundo para poder dar tu vida a cambio de la mía. Reconozco, Señor, que soy pecadora y que te necesito como mi único y suficiente Salvador. Te pido en esta hora que escribas mi nombre en el libro de la vida. Vengo con un corazón arrepentido, reconociendo, Señor, que si no fuera por ese sacrificio en la cruz del Calvario, mis pecados nunca hubieran podido ser perdonados. Perdóname, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que seas el Señor y Salvador de mi vida, que entres en mi vida, que escribes mi nombre en el libro de la vida, que pueda yo recibir tu Santo Espíritu y que el día de hoy, Señor, tú ahora habites dentro de mí. Te doy gracias por dar tu vida en una cruz por mí, por tomar mi lugar y por venir a darme una nueva oportunidad. Gracias te doy, Señor Jesús, y te acepto y te recibo y creo que de ahora en adelante tú eres el Señor y Salvador de mi vida, el único y suficiente Salvador de mi vida. Y de ahora en adelante mi vida te pertenece. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es por fe, nada más por fe. Y vuelvo y repito, cuando tú crees en Jesús, tú no necesitas hacer nada más, ni creer en nadie más que en el único nombre que Dios ha dado a los hombres, en el cual hay salvación y perdón, y su nombre es Jesús. Que Dios te bendiga, pues, y vamos a continuar aprendiendo del libro de Hechos 15, del versículo 6 en adelante. Bendiciones a todos y que tengan un lindo día en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bye.